Atención los estudiantes del nivel 4. Dentro de esta oportunidad, dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca trabajar el tema concerniente a lo que es la Constitución Política del Perú, o tiene su otro nombre, que es la Carta Magna, ¿no? La Carta Magna del Perú, o la Ley de Leyes. La Constitución Política del Perú, ustedes saben que mediante ella, cada uno de nosotros nos regimos. Es la norma jurídica de mayor jerarquía, ¿no? Es la norma que se encuentra de mayor jerarquía y que las demás están por debajo de ellas, ¿no? Todo se tiene que regir mediante la Constitución Política del Perú. Ahora, dentro de las principales características vamos a poder visualizar que hasta el momento, hasta este año 2020, nuestro Perú ha constituido o ha determinado específicamente 12 constituciones a lo largo de su historia. Esto quiere decir que nosotros en la historia constitucional de nuestra república, desde la independencia, desde 1821, el Perú ha ido constituyendo un sinnúmero de constituciones, y esto hace determinar que hasta el momento existen 12 constituciones. Ahora, por otra parte, vamos a determinar algunos criterios dentro de lo que es la Constitución Política del Perú. Listo. Es la ley fundamentalmente del Estado que norma jurídicamente y políticamente el desenvolvimiento ciudadano dentro del territorio nacional. A ver, vamos a partir. Nos dice que la Constitución Política del Perú, jovencitos, es la ley fundamental de nuestro Estado peruano, ¿no? De nuestro Estado peruano. No te olvides que la Constitución Política del Perú, dentro de ella se encuentran las famosas normas jurídicas, y las normas jurídicas se denominan o cambian de denominación llamándose leyes, ¿no? Las leyes de mayor jerarquía. Ahí está. Y dice, lo que busca es el desenvolvimiento de los ciudadanos, pero obviamente enmarcados a esta Constitución Política dentro de nuestro territorio nacional. ¿Está claro? Listo. Entonces ya estamos viendo específicamente qué es la ley fundamental, la Constitución Política. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de su proceso histórico, nos vamos a dar cuenta que hasta el momento, miren acá, en el Perú se han constituido o se han creado 12 constituciones, ¿no? Esto es la evolución histórica. Y la primera constitución en crearse fue la Constitución Política del Perú de 1823, específicamente por el Congreso Constituyente. Acá esta constitución se determina para poder crear un Estado republicano, dejando de lado un Estado monárquico. Entonces acá ya se da el inicio de un Estado republicano, ¿no? Donde quien debería gobernar específicamente sería un presidente, ¿no? Y obviamente están enmarcados dentro de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no es cierto? Antes de ello, las ideas o los afanes de que se quería constituir nuestro Estado peruano era una monarquía, ¿no? Un rey, ¿no es cierto? Pero obviamente con los afanes de la vida se terminaron ello. Seguimos. Luego, posterior a eso, vamos a ver la Constitución de 1826. Es la Constitución de menor duración y fue llamada la Constitución vitalicia, ¿no? Porque lo que se buscaba era de que el presidente, quien asumía la presidencia, iba a tener un cargo vitalicio de por vida, ¿no? Eso era lo que se determinaba. Pero fue de corta duración. Ahora, 3, nos vamos a la Constitución que tuvo mayor duración, aproximadamente duró 60 años, que es la Constitución de 1860, jovencitos, que va a tener esta duración, ¿no? Luego 4, ya nos vamos a otra de las principales constituciones. Estamos tocando solamente 4 constituciones, que es la Constitución Política del Perú de 1979. Dentro de esto vamos a ver que esta constitución se estableció específicamente en un bicameralismo, dice, ¿no? Hoy en día, si nosotros visualizamos a manera de analogía, vamos a ver que el Perú tiene un sistema unicameral, ¿no? En cambio, en esta constitución se establecía un sistema bicameral, lo que son senadores y específicamente los congresistas, ¿no? Específicamente, ¿ya? Listo, tengan en cuenta. Ahora, ¿qué más nos dice? Fue promulgada
por la Asamblea Constituyente. Fue promulgado específicamente por la Asamblea Constituyente y lo que se reconoce en mayor medida son los derechos laborales y sociales. Muy bien, para poder finiquitar en esta primera parte entonces vamos a hacer mención que la Constitución Política del Perú es la ley fundamental de un Estado. Todos los estados se rigen mediante una constitución, ¿no? Como la Constitución Política de Chile. Entonces, como te estaba mencionando, existen hoy en la actualidad estados o países que se rigen y están determinados básicamente a lo que es una constitución política, ¿no? Como es el caso de nosotros, como la Constitución Política del Perú. Ahora, ¿qué más? Nos dice que la Constitución Política del Perú también es un conjunto de normas de mayor jerarquía. Son las normas de mayor jerarquía y que a esas normas de mayor jerarquía cada uno de nosotros nos regimos. ¿Qué más? Es la base fundamental del ordenamiento jurídico. Todos nosotros nos establecemos mediante el ordenamiento jurídico de la Constitución. ¿Qué más? La Constitución Política del Perú prima sobre todas las leyes y específicamente inviolables y obligatorias, ¿no? Esta Constitución Política del Perú nos va a establecer ciertos límites, ¿no? Esto es específicamente la Constitución Política del Perú. Vamos. Ahora, lo que vamos a visualizar acá es la actual Constitución. Tengamos en cuenta, jóvenes, que nuestra actual Constitución está enmarcado específicamente en la Constitución de 1993. A partir de esta época, a partir de la Constitución Política de 1993, hasta hoy en la actualidad, nos seguimos rigiendo respecto a ello, ¿no? Estamos hablando específicamente de este acontecimiento, ¿no? Que va a enmarcar. ¿Cuándo y cómo se creó? Se creó específicamente por el Congreso Constituyente Democrático, ¿no? A diferencia de la del 79, miren acá, la del 79 fue por la Asamblea Constituyente, mientras que acá fue por el Congreso Constituyente Democrático, ¿no? ¿Qué es lo que busca o qué corte tiene esta Constitución? Tiene específicamente un corte liberal, ¿no? Privilegia la libre iniciativa privada, ¿no? Un corte liberal. Obviamente, la libertad de las empresas y del comercio. Como te hacía mención, esto es un hecho histórico que se ha ido transformando dentro de nuestro Perú. Esta Constitución ha sido aprobada específicamente por el referéndum, por la consulta al pueblo, el 31 de octubre de 1993. Se le consultaba al pueblo si quieren específicamente la modificación de la Constitución, ¿no? De manera total o parcial, como son los dos mecanismos como se da la modificación de la Constitución. Y obviamente fue aprobada, como vuelvo a repetir, por referéndum el 31 de octubre. Posterior a ello, se promulga el 29 de diciembre de 1993 y entra en vigencia el día siguiente, como se hace mención de su promulgación, entra en vigencia de su publicación, ¿no? Entra en vigencia después del día siguiente de su publicación, ¿no? Y a partir del 1 de enero de 1994, nosotros ya teníamos esta Constitución Política de Perú y que hoy en día se sigue rigiendo, ¿ya? Tengan en cuenta entonces estos criterios. A ver, cuando hablamos de la Constitución Política del Perú, jovencitos, nosotros vamos a poder visualizar una estructura que va a tener esta Constitución. Dentro de esta estructura vamos a ver las siguientes características, que va a estar estructurado de acuerdo a su contenido de esta manera. A ver, cuando nosotros miremos la estructura de la Constitución, en primer lugar vamos a tener la estructura específicamente en esta primera parte. En el título 1 será de la persona y la sociedad, ¿no? El título 2 será del Estado y la nación. El título 3 del régimen económico. El título 4 de la estructura del Estado. El título 5 de las garantías constitucionales y el título 6 de la reforma constitucional. Ahí está, ¿ves? Cuando nos habla de la persona y la sociedad, nos están hablando específicamente de los
derechos fundamentales que cada uno de nosotros tenemos, ya sean los derechos de primera generación, segunda generación. Luego en el título 2 nos habla del Estado y la nación, ¿no? Nosotros, de todos los habitantes, ¿no? El régimen económico, el cual se basa nuestras políticas fiscales que toma el Estado peruano, ¿no? De la estructura del Estado, cuando te habla, te hace mención de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, te habla específicamente de los organismos autónomos y un sinnúmero de instituciones pertenecientes a ellas. ¿Está claro? Y obviamente, vuelvo a repetir, vamos a ver que va a tener 6 títulos. ¿Cuántos capítulos van a tener? Van a tener 26 capítulos que van a estar enmarcados en esos sectores. Y cuando hablamos de la Constitución, vamos a ver que va a tener 206 artículos, ¿no? 206 artículos que van a estar enmarcados en estos 6 títulos. Entonces tengan en cuenta estas características, jovencitos. Ahora, por otra parte, lo que tenemos que visualizar dentro de esta Constitución, vamos a ver de igual manera su estructura. Cuando nosotros visualizamos la estructura de la Constitución, se va a determinar al igual que ella, pero con otra clasificación, que es el preámbulo. Ustedes saben que el preámbulo es específicamente, el inicio de la Constitución. ¿Está bien? Tengan ahí. En la segunda parte vamos a ver la parte orgánica. Dentro de la parte orgánica nos van a hablar específicamente de los derechos fundamentales que tienen todas las personas dentro de nuestro territorio. ¿Ya? ¿Entienden? En la parte orgánica hablamos de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Entonces tengan en cuenta, dentro de esto hablamos de los derechos humanos y obviamente los derechos fundamentales. Cuando hablamos de la parte dogmática, vamos a hablar sobre la estructura de la Constitución, principalmente lo que es de la estructura del Estado, los poderes del Estado. Ya. Entonces, como estábamos haciendo mención, tenemos la parte del preámbulo que nos habla acerca del inicio de la Constitución. Obviamente dentro de esto el preámbulo da y nos hace mención de que la Constitución política del Perú se crea por la voluntad específicamente de nuestra nación, ¿no? Ahora, la otra parte es la parte orgánica que nos habla sobre los derechos humanos, sobre los derechos fundamentales. La parte dogmática nos habla sobre la estructura del Estado, los poderes del Estado, los organismos autónomos. Luego tenemos las disposiciones finales y transitorias y por último lo que es la declaración, ¿no? Dentro de la declaración se hace mención de que el Perú es un país que tiene un dominio dentro de la Antártida, ¿no? Entonces tengan en cuenta que estos son específicamente las características principales de lo que es nuestra Constitución política. Tiene esta clasificación en cuanto a capítulos y artículos y tiene esta clasificación de acuerdo a su estructura, ¿no? La estructura que está determinada en nuestra Constitución. Preámbulo, el inicio, parte orgánica, parte dogmática, disposiciones finales y la declaración que tiene nuestra Constitución. No te olvides que nosotros nos regimos a la Constitución de 1993. Con ello, a lo largo de nuestra historia, hemos podido visualizar que nuestro Perú ha tenido las 12 constituciones. Seguimos. Ahora, vamos en actividad en el aula, de manera inmediata. A ver, vamos a explicar cada una de ellas. Voy a resolver los impares. Constituye la norma jurídica, ya sea de manera escrita o no, del más alto rango en el ordenamiento jurídico de una sociedad. Ustedes saben que las normas de mayor rango jurídico son las normas legales o las normas jurídicas que se transforman en leyes, y estas leyes van a estar escritas ¿dónde? En la Constitución política del Perú. Por ende, la clave acá será la D, jovencitos. No te olvides que la Constitución política del Perú, mediante ella
cada uno de nosotros, todos los habitantes, se rigen a estas normativas, a estas leyes determinadas por nuestro país. No te olvides que la Constitución creada dentro de nuestro territorio, la última Constitución, es la de 1993, y a lo largo de la historia hemos tenido 12 constituciones. Muy bien, vuelvo a reiterar, la clave es la de 3. La actual Constitución, ustedes saben que es la de 1993, la actual Constitución política fue promulgada. ¿Cuándo se promulgó, jovencitos? Hemos dicho específicamente el 29 de diciembre, ¿no? El 29 de diciembre se promulga específicamente para luego entre en vigencia a partir del 1 de enero de 1994. Por ende, si hablamos de cuándo se promulga, será la del 29 de diciembre. 5. La Constitución Política del Perú, miren, de 1979, fue aprobada por sus puntos suspensivos y teniendo como presidente puntos suspensivos. La Constitución Política del Perú de 1979 fue aprobada ¿por quién, jovencitos? ¿Por el Congreso Constituyente? No, fue aprobado, profesor, por lo que es la Asamblea Constituyente. Ahí lo tenemos, ¿no? Por la Asamblea Constituyente. ¿Y qué presidente presidió ello? Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Por ende, la clave será la E. ¿Ya? Dice, 7. En nuestro país y en toda su historia republicana han regido hasta la fecha. ¿Cuántas constituciones han regido? Han regido 12 constituciones políticas. Ya, jovencitos, tengan en cuenta, acá la clave es la D. 9. Constitución Política del Perú del año, puntos suspensivos, que puso término al proyecto monárquico de don José de San Martín y crea el sistema republicano, pero no entró en vigencia porque el Congreso suspendió su cumplimiento para conceder facultades. ¿A quién? A ver, no te olvides que cuando la corriente libertadora del sur, que fue generada por José de San Martín, logró la independencia de nuestro Perú en 1821, él quería que nuestro estado tenga un corte monárquico, ¿no? Que se elija un rey. ¿Está bien? Sí. Pero, específicamente, lo que se buscaba no era un rey, sino lo que se quería es que se instaure una república, que exista un presidente, ¿no? Obviamente, no te olvides que la Constitución del año de 1823 puso término al proyecto monárquico, lo que tenía San Martín. Ahora, cuando iba a entrar en vigencia esta Constitución de 1823, eligiendo a un presidente, quien va a venir desde la otra parte del hemisferio de nuestro planeta es Simón Bolívar con la corriente libertadora del norte, ¿no es cierto? Y esta Constitución, como dice, se suspende el cumplimiento para conceder facultades a lo que es Simón Bolívar. Entonces, la respuesta sería 1823 y Simón Bolívar. Hemos culminado. En las clases virtuales ahondaremos más sobre la historia de las constituciones. No te olvides resolver los números pares y transcribir la pizarra. Nos vemos. Hasta la próxima.